Bien, formalmente buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro. Evidentemente tengo que decir bienvenidas. Bueno, no, perdón, están Ángelo y Rafael. Bienvenidos a este encuentro del día de hoy. Para el día de hoy vamos a trabajar en dos momentos. Un primer momento, van a tener que salir del aula durante unos 20 minutos. Van a ver en esos 20 minutos, van a ver un video que luego van a volver a entrar al aula y van a comentar y decir qué aprendieron de ese video. Luego que hacemos esta intervención, entonces me van a escuchar a mí con una retroalimentación del foro número 1, de la unidad número 1. Entonces, yo voy a ir viendo cada pregunta, contestando, comentando y haciendo referencia de las respuestas que ustedes dieron, si estaban correctas o si estaban incorrectas. Ese sería el trabajo del día de hoy y al final asignaremos la tarea para la próxima semana. Ese es el trabajo del día de hoy. Entonces, para iniciar de inmediato, en clase están 11 personas, realmente deberían haber 19 o las 30. Eso indica que de los que han venido regularmente, hoy faltan más de 6 o 7 personas. No sabemos qué le pasa, pero la gente está teniendo mucho problema de conexión. Entonces, para iniciar, en el aula, tienen en la unidad número 2, que ustedes la pueden ver, tienen una parte y lo voy a proyectar. Ahí estoy compartiendo pantalla con ustedes. Entonces, esta es la unidad número 2 y en esta unidad tienen como recurso el libro de historia que ya ustedes tienen, que ya ustedes descargaron, donde deben o debieron haber leído los capítulos 6 y 7. Si no lo han leído, porque yo no se lo he asignado o lo que sea, les digo ahora que lo deben leer. Y ahora, en estos momentos, ustedes pueden entrar al aula y si pueden abrir dos pestañas, tener abiertas las que están ahora y una segunda pestaña, abrir este video que se llama Surgimiento del contrabando en América Latina, el contrabando en el Caribe, siglo XVII. Entonces, ustedes dan un clic sobre esta dirección, este link que es aquí, ustedes lo están viendo donde yo estoy poniendo el mouse y eso le va a abrir un video que dura 6 minutos y 9 segundos. Entonces, le voy a dar ese tiempo, voy a cerrar otra vez mi micrófono y mi cámara. Igual ustedes, bien si quieren, se pueden salir o simple y llanamente, como ya les dije, abren una pestaña y dan un clic sobre esto y esto le va a abrir una ventana emergente donde ustedes ver el video sobre el surgimiento del contrabando en América Latina. ¿Ok? Se entiende que estoy pidiendo que deben ver. Para intervenir, les recuerdo que deben levantar las manos para que no hablen 2 ni 3 personas y que deben mantener su micrófono cerrado por cualquier eventualidad que ocurra a su alrededor. Entonces, están en eso. Ahora, la que quiera hacer alguna pregunta porque no entendió, Diana Torres. Que a mí no me sale la unidad 2. Ok, entonces, para abrir la unidad 2, vamos a hacer lo siguiente. Usted está viendo lo que yo estoy proyectando, que es el aula, ¿verdad? Ajá. Entonces, en los otros grupos lo hicimos de la siguiente manera. Fuimos a portada, no vamos a hacer nada ahí. Y entonces dimos, voy a cambiar mi estado mejor de estudiante. Ahora voy a entrar como estudiante para que usted me vea, mire, estudiante. Entonces,
Aquí, en este caso, fuimos donde dice, debajo de portada, dice Unidad 1, la isla de Santo Domingo. Entonces, en este caso, usted da un clic sobre esta unidad porque estaría repetida la unidad número 1 y le va a salir instructivo. Pero al usted dar clic sobre esto, entonces le va a permitir ver, como a mí, la unidad número 2 ahí debajo de la unidad número 1. Haga eso, por favor. ¿Lo pudo ver? Espera, dame un momento. Diana. Lo estoy haciendo, profesora. ¿Eh? ¿Qué usted dijo? Que lo estoy haciendo ahora. A algunas personas no se les registró de una vez porque su internet está muy lento, sino usted tiene que esperar un ratito, darle a actualizar para que le dé, pueda ver la unidad número 2. Quiero preguntar, los demás, las demás, ¿sí ya pudieron entrar a la unidad número 2? Ok. Entonces, en la unidad número 2, den un clic sobre, dan un clic donde dice la historia del contrabando. Y eso le debe abrir un video que está en YouTube que se llama El surgimiento del contrabando en América Latina. Dura 6 minutos. Dígame, Ángelo. Le quería decir que ya entré al unidado y entré el link del video, que ya lo voy a ver si me desconecto y vuelvo cuando termine entro ahora. Muy bien. Entonces, Ángelo, tienen 10 minutos. Volvemos a las 4:38 minutos. ¿Ok? Sí, Muy ok. bien. Y quiere salir. Emily Castellano, dígame. Maestra, ¿qué es lo que hace? Que yo quiero que usted vea el video y con lo que usted vea que me diga qué aprendió de ese video, qué informaciones nuevas usted, ese video le aporta. Eso yo quiero. No es que ahora ustedes se sienten a copiar lo que va diciendo el video, sino que lo vean y que traten de entender cómo surge el contrabando en América Latina. ¿Ok? Gracias. Ok. Charina, dígame. Según terminen de hacer sus preguntas, quitan la manito para yo saber. Charina levantó las manos y cuando levantó las manos se salió de la clase. Diana, dígame, ¿pudo resolver? Sí, profesora, ya voy a comenzar a ver el video. Ok, entonces yo voy a cerrar mi micrófono y mi cámara para que ustedes trabajen.
Muy bien, reiniciamos entonces. Cuéntenme, díganme qué tal, cómo le pareció el video, qué aprendieron, qué le fue significativo. Para intervenir, levantan la mano. La primera es Nikauri, que tiene la palabra. Ahora es el momento de pedir los turnos. Luego que yo cierre la petición de turno, no le doy paso a más nadie. Así que, por favor, ¿quiénes van a participar en esta parte? Entonces, las únicas que van a participar son Sharina y Nikauri. Solo ellas. Los demás no. Bueno, levantó la mano Liz ahora. Diana. Rafael. Ya. Aquí debería participar todo el mundo porque somos tan poquitos, somos solo 9 personas. Entonces, Ángelo, y están los 9. No, hay gente que no. Emily, ¿dónde tú estás? ¿No va a participar? Profe, yo no lo he terminado de ver, el internet está lento. Bueno, pues páralo y escucha a tus demás compañeros. Entonces, empezamos. Después tú lo terminas de ver. Empezamos con Nikauri, que fue la primera. Tiene la palabra, Nikauri. Pues de eso que yo entendí, profe, acerca del contrabando, cómo se fue implementando, se fue desencadenando cuando en Sevilla de 1647 fue, hubo una infestación de una enfermedad que Una fue pandemia matando como la que como tenemos ahora. 6.000. Una pandemia como la que tenemos ahora. Espérese, pero que no le escucho. Ahora sí, dígame. Una pandemia como la que tenemos ahora. Ajá, una pandemia, eso. Gracias. Emily, cierra tu micrófono, por favor. Sí, sigue. Y después hubo una infestación como de agua en un pueblo generalmente que destruyó todo. Entonces se fue generando ciertas precariedades que fue llevando a las personas a ver cómo sobrevivían. Y se fue pasando como así del comercio mediante barcos. Mediante barcos se fue implementando cierto comercio y que también los obligó a, a recorrer a ciertas mercancías del otro bando. Ahí se fue implementando con el contrabando de ciertas personas que fue manifestando sus mercancías mediante mañas. Ahora se me olvidó. Ok, vamos a darle chance a Sharina que continúe. Yo entiendo, profe, yo entendí que el contrabando se trata de una escasez, el contrabando es de esclavos y es una escasez también de productos, ya sea papa, el cacao y la habichuela. En el siglo XVII fue la importancia de eso. Y también entiendo que en el comercio hubo esclavos negros y los piratas también que ocuparon algunas islas. A mi entender es que también hubo una enfermedad como la que hay ahora, que mató a muchas personas, como también se está viendo o sea, como lo estamos viendo hoy en día, que hubo esta enfermedad que mató varias personas. Entiendo que el contrabando se trata de trasladar, de que se llevan
papa y cosas así, y también se llevan esclavos de un lugar para otro lugar. Es mi entender. Ya no entendí más o menos algo así. Liz no es sí. Bueno, profesora, lo que yo básicamente entendí fue que el contrabando empezó gracias a que en España pasó una peste, si no me equivoco fue la peste bubónica, que se estaban muriendo muchas personas y gracias a esto como que la economía estaba bajando. Entonces, los comercios de la isla de Santo Domingo, cuando eso se le llamaba la Española, estaban bajando porque otras islas estaban enviando lo que era los productos a otras partes más barato. Y por esto comenzaron a hacer el contrabando y a ver qué más. Y se fue, o sea, como que en ese momento, gracias a esto, fue que comenzó aquí en esta isla a usarse, porque España solamente le dejaba mandar una cantidad de productos cada cierto tiempo, que para ellos era poco, ya que los productos como el cacao y otras cosas se dañaban hasta que pasara el otro viaje. Entonces, gracias a esto, ellos comenzaron a contrabandear porque esos productos le hacían perder dinero. Bueno, ese fue mi aporte. Rafael Pinales. Buenas tardes, profe y compañero. Buenas tardes. Bueno, mi aporte no es tan largo. Bueno, en sí, para mí yo considero lo que yo aprendí es que nuestra isla, al estar en el centro del continente americano, era como se puede decir, el seno del comercio. El comercio pasaba por la isla, por nuestra isla, hasta en ese entonces. Entonces, el contrabando tuvo su origen respuesta al encarecimiento de la mano de obra, nuestra isla, es debido, como dijo la compañera, se debió a la peste bubónica, pero también se debió a que España, porque nosotros le exportábamos a España solamente recibía 3 barcos anuales, creo que fue que escuché, 3 barcos anuales, entonces a España no le estaba rentando. Entonces a los empleadores que estaban acá, quienes necesitaban más trabajadores, se le hacía un poco difícil debido a que quien le traía esos esclavos se lo cobraba a un precio, ya se puede decir, un precio más alto. Entonces, por ahí se empezó a dar lo que es el contrabando, porque empezaron nuevas personas, otra parte del mismo continente, se puede decir, europeo, como Portugal, empezaron a traer esclavos a un menor precio, a un menor costo. Entonces ahí la gente empezó también a comprar, digo, Portugal no, eso fue, bueno, profe, ahí se me fue, porque Portugal era que lo traía. Hay otro, no escuché bien, pero en sí, otra cosa, nosotros, hubo un momento en que la exportación de nuestro país, en aquel momento la española, estaba muy, muy baja, y eso debido a, como dijo la compañera también, a que otros países estaban enviando sus mercancías, como pasa ahora mismo. Yo lo voy a relacionar ya con el entorno, vamos a poner agronómico. Ahora mismo el banano, nosotros tenemos competencia con otros países y, nosotros, nos sale más caro a nosotros exportar
exportar el guineo a otros países, que esos países lo exporten directamente. Entonces, por eso nosotros tenemos ahora mismo baja demanda, igual como en aquel momento. Otros países enviaban su mercancía más barata y, y nosotros, por el asunto de, como ya le expliqué anteriormente, no podíamos darnos ese lujo. Bueno, ya yo hasta ahí eso fue lo que pude entender. Ya más Ángel, continuar. Ya que no hay mucho que decir por lo poco entendido que hay, ya que nuestros compañeros hicieron un buen trabajo. Se inició en el siglo XIX, entre la independencia americana e independencia económica. Fue en la isla, también participaron algunos de la isla de Santo Domingo, como dice nuestra compañera. Fue mayormente por una peste que acabó, por ejemplo, por lo menos 600,000 personas, y se comenzó a extender en el siglo XVIII, que ahí hubo también participaciones más adelante o por ahí de los piratas que querían, no sé si apoderarse de esa área. Y el contrabando mayormente se debe a que cogen importaciones, frutos, lo que sea que se pueda sacar ganancias y llevarse a otros países, así por lo menos, por así decirlo, sin permiso y para sacarle beneficio. Diana. Bueno, yo entendí que en el Caribe fue el punto donde se exportaban todas las mercaderías dirigidas hacia España para la importación. También existía una crisis en la que había escasez de mano de obra. También un establecimiento de mercadería y alimentos que se produjo, que subieran todos los alimentos y las personas comenzaron a sufrir de hambre. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Ok, ¿qué es el contrabando? El contrabando no es más que la comercialización ilegal. Cuando importamos o exportamos un producto que para las naciones implicadas no pagan impuestos, estamos ante una práctica del contrabando. Entonces, varias razones son las que dan inicio al contrabando. En este caso, estamos pensando en el contrabando de finales del siglo XVI, que se inicia en la isla de Santo Domingo. A inicios del siglo XVI, bajo el gobierno de Nicolás de Obando, según yo les explicaba la semana pasada, ustedes recordarán que Obando estableció la institución que era la Casa de Contratación de Sevilla, a partir de la cual toda la comercialización de la isla de Santo Domingo con España tenía que hacerse a través de ese monopolio comercial. Para que me entiendan un poquito con esto del monopolio comercial, ustedes la mayoría son de Mao. En Mao hay un monopolio con el transporte. Bello Atardecer es un monopolio del transporte. ¿Por qué es un monopolio? Porque es la única empresa prestadora del servicio de transporte que existe en Mao. Y si a alguna persona o empresa se le ocurre poner un vehículo para transportar los pasajeros de Mao a Santiago, Bello Atardecer va a buscar cualquier manera, incluso maneras violentas, para hacer que ese transporte no funcione. Casi todos los pueblos en este país tienen monopolio en el transporte. Un monopolio es cuando una persona o institución es la única que comercializa con un servicio o con una venta o con un negocio. Ok, entonces aquí se estableció como monopolio la Casa de Contratación de Sevilla, donde
todos los productos que salían de la isla de Santo Domingo tenían que embarcarse, ponerse en barco, embarcaciones de que era dueño de la Casa de Contratación de Sevilla y llevarlo a España. A los habitantes de la isla de Santo Domingo no se les permitía tener relaciones comerciales con otra nación, con otra potencia. Entonces, a finales de este siglo, del siglo XVI, después de 1560, los países como Inglaterra, Francia y Holanda empezaron a tener relaciones comerciales con los habitantes de la parte noroeste de la isla de Santo Domingo. Por lo tanto, se le considera contrabando porque no se hacía a través de la Casa de Contratación de Sevilla. Entonces, es en el siglo, eso continúa, siglo XVI inicia por todas las limitaciones que tienen las naciones, que tienen las potencias de aquella época, que buscan nuevos mercados con quién comercializar, y en el caso de Inglaterra, Francia y Holanda, es porque España y Portugal tienen propiedades en África, Portugal y España en América, donde ellos pueden obtener productos para satisfacer la pobreza, las limitaciones que tienen. Entonces, ustedes vieron en el documental que hay diferentes siglos en que se va iniciando el contrabando y vieron diferentes razones. Algunos hablan de la peste bubónica como una razón para que se dé el contrabando, porque mueren muchas personas, porque faltan alimentos, porque hay hambrunas, porque hay fenómenos naturales que afectan a la población y así sucesivamente. Entonces, así como se inicia en la isla de Santo Domingo, el contrabando se va a ir iniciando en otros lugares del Caribe. Por ejemplo, los portugueses hacen contrabando porque los portugueses obtienen licencia, es decir, permisos para traer como mercancía a africanos al Caribe, pero cuando retornaran a Europa deberían retornar con sus embarcaciones vacías. Sin embargo, ellos adquirían aquí y en otros puntos de América adquirían productos como el azúcar y sus variedades, como el cacao, el café, y esos productos entonces lo llevaban a Europa y lo vendían allí, sin una autorización, sin un permiso para ser vendedores. Como tenían permiso para negociar con los esclavos, no tenían permiso para negociar con estos productos. Sin embargo, lo hacían. Entonces, el video lo que le explica un poco eso, y lo que yo quiero retroalimentar en este sentido, con que ustedes vieran el documental, es que el contrabando se da aquí, pero también se da en otros lugares del mundo y en otros lugares de América, y que no es más que esa acción ilegal de hacer unas relaciones comerciales sin autorización. En la actualidad, muchas empresas hacen contrabando, y va a consistir específicamente en adquirir productos, exportar o importar productos sin pagar los impuestos que están establecidos desde los países con los cuales se hace la negociación. Por ejemplo, aquí hace unos años, una de las tiendas más grandes así de electrodomésticos que hay en este país es Plaza Lama. Y Plaza Lama incurrió en comprar productos y cuando llegaban al país no pagaban los impuestos que tenía que pagar. ¿Qué le ocurrió? Bueno, el Estado Dominicano la sancionó y por un tiempo, hasta que no pagara los impuestos, le cerraron la empresa. Plaza Lama cerró como 2 o 3 días, hasta que ellos entonces decidieron pagar los impuestos por la mercancía que habían introducido al país. Entonces, me parece bien. Lo que yo espero es que hayan entendido. Hay algunas expresiones que no me parecen tan claras, pero que ubiquen lo que es el contrabando, lo que es el concepto de contrabando, que es la comercialización ilegal, que en América Latina y el Caribe inició a finales del siglo XVI y que se extiende al siglo XVII y siglo XVIII. Incluso en el siglo XIX vamos a tener una experiencia de contrabandear mano de obra esclava.
porque para 1839 se había prohibido la comercialización, venta y compra de esclavos. Sin embargo, hay una película que presenta una historia real donde todavía se comercializaba con esclavos, que es la película Amistad, que es una historia real de 1839. Entonces, dicho eso, cierro esa parte del contrabando. En la isla de Santo Domingo va a dar inicio al cuarto y último modelo de colonización, como lo expliqué, lo comenté la semana pasada. Entonces, cierro eso ahí y paso entonces al siguiente punto del día de hoy. En el siguiente punto del día de hoy, y voy a proyectar, es retroalimentar el foro número 1. Entonces, estoy proyectando, ustedes están viendo la pantalla y estamos aquí en la unidad 2. Voy a entrar a la unidad número 1, a volver a la unidad número 1, y en la unidad número 1 al final tenían entonces en las actividades el foro 1 y la tarea número 1 de la unidad 1. En este caso, la tarea y el foro también tenían como fecha de culminación el día 15 de marzo. Es decir, que hace 2 días que esto se terminó. No obstante, hay personas que en los otros grupos me dijeron, me presentaron situaciones y excusas que no pudieron realizar el foro o no pudieron entregar la tarea. Entonces, en ambos casos se le abrió un poquito más y tienen hasta el día 20 para culminar esa tarea. Así que el que tenga alguna situación y que no lo ha hecho, pues tiene ahora 2 días o 3 días para realizar esta tarea. Y no hay que decirme nada ni nada de eso. Voy al foro número 1. En este foro hay algunas personas que se adelantaron y empezaron a contestar el foro cuando al foro le faltaba una información. El foro decía, te invito a participar en este espacio dando tu opinión. Primero, antes de dar tu opinión, debes ver los documentales sugeridos a continuación. Entonces, ahí, ¿qué pasó? Que la maestra escribió sugerido a continuación, pero no lo sugirió. Entonces, hubo gente que se adelantó y empezó a contestar, y para dar respuesta no vio ningún documental, sino que entró a internet y en internet copió y pegó respuesta. Cogió la pregunta, por ejemplo, escribió ¿qué significa Mahahual? Entonces la primera pregunta era ¿qué significa Mahahual? ¿Qué lo dice un historiador, el historiador Zambrano, que es el historiador de Boyá, que explicó que Mahahual significa Señor de las Aguas? Entonces, la respuesta que se esperaba era esa, y no decir que es una comunidad en Colombia. ¿Por qué respondieron que era una comunidad en Colombia? Porque trabajaron sin ver los videos. Y a lo largo de todas las preguntas, eso va a ser evidente, que trabajaron sin usar las preguntas, sin usar, perdón, el recurso que se le había pedido que vieran. Entonces, ustedes debieron ver, antes de contestar, el curso audiovisual desde el número 1 hasta el número 15. Este curso audiovisual, cada curso tiene una duración de 3 a 5 o a 6 minutos. Ninguno de los capítulos, podríamos decir, de este curso, ninguno pasa de 6 minutos. Todos están por debajo de 6 minutos, o sea que en una semana le da tiempo tal vez para usted verlo, incluso cada uno más de 2 veces, porque de hecho se le mandó un cuadro donde a cada persona le tocaría, pero para responder el foro deberían de verlo todos, independientemente que se le haya mandado un cuadro donde se le pedía que ustedes vieran dos documentales para discutirlo en clase. Entonces eso lo debimos hacer la semana pasada o hacerlo en el día de hoy. En este caso, yo les sugiero y les solicito que los vean, pero ya no lo vamos a discutir en clase.
ya con lo que hemos hecho, con las explicaciones que di la semana pasada y con las precisiones que estoy dando en el día de hoy, ya no es necesario o no tenemos tiempo, yo creo que es necesario, pero no tenemos tiempo para detenernos en volver a ver estos dos documentales y discutirlo aquí en clase. Entonces, por eso ya le va a llegar a ustedes en esta semana y en la unidad número 3. Y la unidad número 3 le va a pedir hacer otras tareas y otras actividades. Hoy cerramos la unidad número 1 y número 2. De la unidad número 1 y número 2 hay ahora mismo programado un examen que se va a abrir el día 31 de marzo y va a cerrar el día 2 de abril. O sea que tienen 3 días, en cierto modo, para llenar el examen. Y el examen vale 10 puntos y tiene una duración de 15 minutos. Hay gente que siempre va a gritar que es poco tiempo, pero por negociación que hice el semestre pasado, porque en una clase presencial, este tipo de examen, si tiene un valor de 10 minutos, si tiene un valor de 10 puntos, tiene un tiempo de 10 minutos. Pero al ser en este sistema y que la gente el semestre pasado se quejó y dijo que le dieron un poquito más de tiempo, entonces a una prueba de 10 puntos, de 10 preguntas, le estamos dando un 15 minutos para que ustedes lo realicen. No lo pueden dejar pasar. Otra vez yo lo volveré a comentar la próxima clase porque todavía no le ha tocado. Entonces, ahora mismo, si ustedes intentan entrar, no le va a abrir porque está programado para abrir el día 31. Antes de ahí será muy difícil que puedan entrar y hacer el examen o ver las preguntas del examen. Entonces, comentando y explicando esta parte para cómo buscar los videos, porque lo debo explicar porque no quedó tan bien claro posiblemente en el foro anterior. Ahora, como sabemos que vamos a seguir viendo algunos videos de esta serie en cada una de las unidades, vamos a ir progresivamente. ¿Cómo buscarlo? Era del 1 al 15, entonces ustedes ahora mismo están viendo en la proyección, en la presentación, la entrada mía a YouTube. Entonces, ya de hecho tengo el curso audiovisual de la historia dominicana, el número 1. Si yo quiero encontrar el número 33, simple y llanamente quito el 1 que está en la parte de búsqueda aquí arriba y pongo el número que a mí me interesa. Curso audiovisual de historia dominicana, número 33. Doy clic y entonces ustedes ven cómo me sale entonces el número que a mí me interesa. Eso debieron hacer para llenar el foro. Ir viendo del 1 al 15. Hay gente que lo hizo y hay gente que no lo hizo. En este momento yo le estoy solicitando que se deben acoger a las instrucciones. No partan de salir de la cosa ni de hacerlo rápido, porque en este caso dice una amiga que bueno y rápido no andan juntos. Y el caso es que la cuestión no es hacerla rápido, la cuestión en este caso es aprender y aprender bien. ¿Ok? Entonces vuelvo al foro. En este foro tenemos como primera pregunta, ¿qué significa Majagual? Ya di la respuesta y estaba en uno de los videos. La pregunta número 2 dice, según el historiador José Antinoy Fiallo, ¿de dónde proceden los primeros habitantes de la isla de Santo Domingo? La respuesta aquí debió ser que proceden de la parte norte de América del Sur, de las costas de Venezuela, próximo al río Orinoco. Esa es la primera respuesta, y una segunda respuesta es que él agrega que también hay quienes plantean que pudieron haber llegado de las costas de América del Norte, de la parte sur de América del Norte.
es decir, de la península de Yucatán y la península de la Florida. Esa era la respuesta que se correspondería con esta pregunta. Yo no sé qué pasó, pero ahí hubo gente que escribió taínos. Entonces, la respuesta no tenía ningún sentido ni correspondencia con la pregunta. La siguiente pregunta dice, los españoles llegaron a la isla, provocaron la muerte de su población aborigen. ¿Está usted de acuerdo con el historiador Filiberto Cruz Sánchez que es un encuentro de cultura, la llegada de los españoles aquí? La respuesta inmediata por reflexión y por lo que había sido la clase pasada debió ser no estar de acuerdo. ¿Por qué no estar de acuerdo? Porque un encuentro indica que es una relación horizontal de iguales donde la gente se va a tratar bien. Sin embargo, los españoles al llegar aquí maltrataron a la población indígena al grado entonces que la mayoría de la población indígena murió. En un promedio de 21 años, la población aborigen en esta isla murió más de 540,000 personas, es decir, más de medio millón de personas. Entonces, son muchas las razones de las que ustedes escucharon y de las que se dan en los mismos videos que justifica que esto no es un encuentro, que si le vamos a poner un nombre a la llegada de los españoles aquí, debería ser invasión, porque la invasión es la que produce la muerte de tantas personas como se produjo con la llegada de los españoles. Esta debió ser la respuesta, sin embargo hubo gente que dijo que sí, que estaba de acuerdo. Y ahí hay como una falta de reflexión sobre lo que en la realidad ha ocurrido y sobre lo que hemos estado hablando en las últimas clases. La siguiente pregunta dice, ¿en qué consistió la Guerra de la Reconquista que concluyó en España a finales del siglo XV? En España, la península ibérica, a partir del siglo VIII, se vio poquito a poquito ocupada o penetraron musulmanes, fundamentalmente judíos y árabes, al territorio de la península y se establecieron allí. Esta población tiene una práctica religiosa diferente a la religión católica. Entonces, el papado romano, el papa, y los reyes de España se pusieron de acuerdo para sacar del territorio a todas aquellas personas que no practicaran la religión católica. A ese proceso de sacar de España a todos aquellos que no fueran de la religión católica se le denominó Reconquista. Y esta guerra termina para 1492. La respuesta tenía que girar en torno a eso. Sin embargo, hubo gente que no leyó la pregunta, evidentemente, fue a internet y nada más leyó Reconquista. Y cuando escribió Reconquista, le salió la guerra a través de la cual la población de la isla de Santo Domingo sacó de su territorio a los franceses. Entonces, no tomaron en cuenta que la pregunta está dada para España y para el siglo XV. Y dieron respuesta del siglo XIX y en la isla de Santo Domingo, lo cual hace la pregunta incorrecta. La siguiente pregunta dice, ¿qué consecuencia trajo la toma de Constantinopla por los turcos? Aquí algunas personas fueron a internet y copiaron una lista como de 5 aspectos que son consecuencias, pero aquí la consecuencia para la isla de Santo Domingo era la que tenía que primar. Entonces, la toma de Constantinopla por los turcos lo que va a traer como consecuencia es que España y Portugal sean responsabilizados para buscar una nueva ruta para llegar a la India y a la China. Y entonces, por lo que sería el desarrollo del Renacimiento, ya se estipulaba y se señalaba que habían unas tierras diferentes a las conocidas hasta ese momento y surge el proyecto de Cristóbal Colón, donde plantea que va a llegar a la India y a la China navegando hacia el oeste y eso le permitiría llegar al este. Es decir, que en cierto modo la consecuencia está vinculada a que llegaron a estas tierras los españoles. Luego, la siguiente pregunta dice, ¿qué establece la capitulación de Santa Fe?
Yo no pregunté qué eran, sino qué establecen. Establecen diferentes aspectos, pero dentro de lo que establece vinculado a la isla de Santo Domingo está que le van a dar título de noble a Cristóbal Colón, y este título va a ser un título heredado, y es el título de virrey, señor y gobernador de las islas que descubriese. En este caso, en la isla que él se posicionó es en la isla de Santo Domingo. Y que además de eso, de la ganancia que genere su proyecto, a él le va a corresponder el 10%. Y que de las ganancias que obtengan otros navegantes al llegar a otros puntos de estas nuevas tierras, a él le iba a corresponder el 8%. Entonces, hubo personas que lo que hicieron fue decir que las capitulaciones eran una negociación, un acuerdo entre Colón y los reyes. Óiganme, hay que saber leer la pregunta. Dice, ¿qué establecen? La pregunta no dice qué fueron o qué es las capitulaciones de Santa Fe. Es qué establecen. Establece el 10% para Colón, establece el 8% para las empresas que hagan otras embarcaciones, establece los títulos de noble, y estos títulos de noble son herederos. Cuando se entiende eso y se permite comprender entonces por qué razón Diego Colón llega a ser gobernador y virrey en la isla de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque según las capitulaciones el título le era heredado y él logró que el rey volviera a restablecer y a reconocer estos acuerdos que se habían establecido en las capitulaciones de Santa Fe. Por eso llega a ser virrey en la isla de Santo Domingo. La siguiente pregunta dice, ¿en qué consistió la primera protesta de blancos contra Colón y quiénes la encabezaron? Contesto lo último, es encabezada fundamentalmente por Francisco Roldán, quien era y fungía como el capataz o alcalde mayor en la isla de Santo Domingo, o la Española, como se le llamaba en ese momento. Ahora bien, ¿en qué consistió? Consistió en la protesta, en la rebelión que van a hacer los españoles en contra de Colón, exigiéndole que le paguen los salarios que le tienen adeudados. Además de exigir el salario que le tienen adeudado, ellos exigen que se le permita buscar oro como empresa privada en beneficio de ellos mismos. Piden que se le haga un repartimiento de indígenas, y uno de los que más marca de sus exigencias es que le permitan casarse con mujeres indígenas caciques. Es decir, que ellos no se iban a casar con cualquier mujer, sino que se iban a casar con aquella que fuera cacique, que le permitiera tener mayor estatus. Estatus porque eran blancos, y estatus porque al casarse con una mujer cacique, ellos se convertirían en caciques blancos. Aquí, en la respuesta, poca gente hizo esta respuesta correcta. La respuesta que dieron es con relación al padre Boil. Pero si ustedes observan y comprenden la pregunta, el padre Boil se disgustó con Colón, pero no hizo una protesta aquí, sino que tomó la embarcación y se marchó y se fue a España. Y en España denuncia a Colón. Entonces, la respuesta es incorrecta cuando ustedes dicen que es que el padre Boil se disgusta y se roba una embarcación y se regresa a España. No, la protesta que aquí vamos a ver es la rebelión de Roldán. La siguiente pregunta es sobre qué pasó en el Valle de la Vega Real. En este caso está muy vinculado a los videos, y aquí lo que explica es la batalla de Santo Cerro, donde se enfrentan españoles e indígenas, y queda registrado en la historia que los españoles asesinaron en esta batalla, en este enfrentamiento, a más de 4,000 indígenas, hombres, jóvenes, excluyendo de ese conteo a las mujeres, a los ancianos y a los niños, y que fue muy, muy sangrienta. Y entonces aquí en esta batalla se creó el mito de la Virgen de las Mercedes, donde se señala que los hombres blancos pudieron asesinar a tantos indígenas porque se apareció la Virgen que los socorrió, que los protegió y le dio el poder de poder vencer a tantos indígenas.
Cuestión que es un mito, que no, posiblemente no tiene nada que ver, pero este mito dio lugar y ha dado lugar que en la República Dominicana los días 24 de septiembre se celebre, es una celebración porque es un día de fiesta, el Día de las Mercedes. En la siguiente pregunta dice, ¿qué plantea el historiador Martínez Almanzar con relación a Enriquillo? ¿Y cuál es tu opinión? Ahí yo cometí un error porque parecería que lo que sigue es una pregunta vinculada a la primera. Lo que sigue aquí es una pregunta que es otra pregunta, que no es la misma línea. La otra pregunta es con relación al sermón de Montesino. Pero puntualicemos la primera. ¿Qué plantea el historiador Martínez Almanzar? Martínez Almanzar plantea que Enriquillo es un ídolo de barro, que no es un ídolo real, que no es un líder real, porque le faltó solidaridad, le faltó identidad y lo califica de ser traicionero. Pues, ¿qué pasó? Esta batalla no se va a iniciar porque Enriquillo quería liberar a su raza. Esta rebelión se va a iniciar porque Enriquillo se creía y se sentía muy español y fue educado como español. Entonces, al correr del tiempo, desde niño estaba comprometido con su prima Mencía, que por demás era mestiza, hija de hombre blanco con mujer indígena, y plantean los historiadores que era muy bonita. Entonces, eso provocaba que muchos hombres quisieran enamorarla y quisieran tener relaciones con ella. Y eso le pasó a un hermano de crianza de Enriquillo, que se enamoró de Mencía y trató de seducirla. En esa situación, Mencía le comunica a Enriquillo lo que le está pasando con su hermano de crianza, y Enriquillo va a las autoridades y denuncia a su hermano de crianza. ¿Qué pasa? Su hermano de crianza es español puro, y aquí se veía al indígena por debajo del español. Entonces, las leyes muchas se cumplían para el indígena y no se cumplían para los españoles. Cuando Enriquillo fue lo que recibió fue burla, y lo que hicieron fue crearle la conciencia de que él no era una persona blanca que pudiera denunciar a un blanco, sino que él era un indígena como esos que iban cargando cuestiones, mercancía, como cargaban los animales. Eso indignó a Enriquillo y por eso es que Enriquillo inicia el proceso revolucionario. Pasado el tiempo, en esta época donde está ya esta rebelión, lo que se está viviendo en la isla de Santo Domingo es el desarrollo de la industria azucarera, y ya han entrado a la isla de Santo Domingo a muchos esclavos, a muchos negros bozales, negros comprados o capturados en África y traídos directamente de África a la isla de Santo Domingo y en algunos puntos del Caribe. Muchos de esos hombres y mujeres traídos desde el África, desde que llegaron a la isla, que fueron comprados por señores colonos blancos, buscaron la manera de cómo huir de sus amos, dándose las cimarronadas. Entonces, esas personas cimarronas, como se le denominó, muchos se unieron a la rebelión de Enriquillo. Entonces, pasado 12, 13 años de la rebelión, ya Enriquillo está cansado, los españoles también, y hay una negociación entre Enriquillo y el gobernador de la colonia Barrio Nuevo. En este acuerdo lo que establece es que los españoles van a dejar a los indígenas vivir tranquilos, vivir en paz, como en una especie de reserva. A cambio, los indígenas tenían que capturar a los negros que estaban con ellos y entregarlo a los blancos. Y Enriquillo hizo eso. Entonces, si hizo eso, lo es calificado por este historiador como traicionero, y yo lo secundo, por supuesto. Porque si una persona te ayuda, te apoya, y luego esa persona tiene un enemigo, entonces tú te haces amigo del enemigo y le da la espalda a quienes te han ayudado, a quienes te han apoyado en un momento de tu vida. Entonces, eso es lo que plantea Martínez Almanzar. Mi opinión es que real efectivamente el Enriquillo
no hizo ninguna liberación de su raza. Enriquillo, como dice Martín Salmanzo, vivía de espalda a la realidad de los indígenas y se creía español. La siguiente pregunta dice, ¿en qué consistió el Sermón de Montesinos o Sermón de Adviento? ¿Y quién lo proclamó? ¿Por qué? ¿Y qué consecuencia tuvo? Bien, lo proclamó el Fray Antón de Montesinos, y lo proclamó porque los españoles estaban permitiendo que muchos indígenas murieran y o hacían celebraciones, festividades y actividades en las que morían indígenas. Por ejemplo, una actividad que hacían los españoles para divertirse en las tardes era provocar y asustar a los indígenas para que huyeran. Los indígenas le tenían miedo a los perros porque ellos no conocían los perros. Entonces trajeron perros amaestrados cuya acción era capturar reses, capturar personas. Y entonces los perros capturaban a los indígenas y los devoraban. Le devoraban el estómago, los esfínteres y eso. Y eso para los españoles era una diversión. Entonces, la orden de los dominicos, basándose en la lectura evangélica que habla sobre San Juan Bautista, Juan el Bautista, donde Juan el Bautista proclama que él es la voz que clama en el desierto, convertíos y arrepentidos, donde le hace un llamado a Herodes para que se arrepiente y deje de vivir con la mujer, con la ex mujer o viuda de su hermano, que era Herodías, que había sido esposa de un hermano de Herodes. Ese hermano de Herodes murió y Herodías se quedó como mujer de su cuñado. Entonces Juan el Bautista le decía que eso no era lícito, que no estaba bien, que se arrepintiera, que se convirtiera, que dejara de vivir con esa mujer. Ese llamamiento, esa lectura, por más o menos por esa idea, es lo que bíblicamente toca como sermón, como lectura evangélica en el segundo domingo de Adviento. Entonces, ustedes saben que para preparar la homilía o preparar el sermón, la gente protestante pues toma unas lecturas y sobre esa lectura hacen una reflexión que es la que comparten con los feligreses. En este caso, entonces, los hermanos de la Orden de los Dominicos hacen una reflexión y empiezan diciendo: yo soy la voz de Cristo que clama en el desierto de esta isla. ¿Quiénes se han creído ustedes que esta gente que vive mansa y pacífica, ustedes la maltratan y hasta la matan? Y dice mucho más cosas. Yo espero que ustedes lo hayan escuchado, como yo les dije que escucharan el sermón. Es una protesta que hace en defensa de los indígenas la Orden de los Dominicos. Esta acción de los dominicos tuvo consecuencias. Una primera consecuencia es que se van a unir los dos sectores de blancos que habían en la isla para en esa unión ponerse de acuerdo y expulsan de la isla de Santo Domingo a la Orden de los Dominicos en enero de 1512. El sermón fue dado el segundo y el tercer domingo de Adviento, que ya estaríamos hablando que sería el segundo domingo de diciembre, donde se hace la proclama. Entonces, los frailes dominicos fueron expulsados de la isla de Santo Domingo y en esa expulsión van a lograr en España que el rey promulgue las leyes de Burgos, que establecen, por ejemplo, que se detengan los repartimientos en la isla de Santo Domingo. Entonces, la siguiente pregunta dice: ¿cuáles instituciones fueron establecidas por los españoles? Pues en primer lugar van a establecer el cabildo o ayuntamiento, van a establecer la Casa de Contratación de Sevilla, van a establecer el sistema de virreinato con el virreinato de Diego Colón, van a establecer la Real Audiencia. De inicio, esas serían las primeras instituciones que se establecen en la isla de Santo Domingo. La penúltima pregunta dice: ¿cuáles son los nombres que tenía la isla de Santo Domingo antes de la llegada de los españoles y qué nombre le pusieron los españoles? En este caso, la respuesta simple debió de ser que la isla se llamaba Haití. Este es el nombre que le dan sus primeros habitantes.
y que este término significa tierra alta. ¿Cómo saber que ese es el nombre y por qué se sabe? Porque en Cristóbal Colón escribió un diario que se llama Diario de Navegación de Cristóbal Colón, y en este diario él escribió que los habitantes que habían, las personas que habían en esta isla, llamaban a este territorio Haití. Ese planteamiento de Cristóbal Colón es secundado entonces por Fray Ramón Pané, que es uno de los sacerdotes que viene con Colón en el segundo viaje, que se señala que era como médico y que se dedicó a identificar y a ponerle nombre a las plantas que habían distintas a las que ya él conocía en Europa y que habían aquí en esta isla. Entonces, Fray Ramón Pané en sus escritos también establece que los indígenas llamaban a este territorio Haití. Luego, en el 1502, llegó Fray Ramón Pané llega en el segundo viaje de Colón para 1493. En el 1502 llegó a nuestro territorio también, a la isla, llegó Bartolomé de las Casas, quien después se va a convertir y se va a hacer fraile de la Orden de los Dominicos. Fray Bartolomé de la Casa, nosotros tenemos y hemos recibido un libro que se llama Historia de las Indias, donde también él habla y dice que sus primeros habitantes le llamaron Haití o Babeque, y algunos textos hablan de Bohío. Y así como Fray Bartolomé de la Casa, que va a ser un cronista de India, en el 1524 también estuvo en la isla de Santo Domingo Gonzalo de Oviedo. Y Gonzalo de Oviedo también confirma que los habitantes de la isla le llamaban Haití. Entonces, estos son importantes y estos nombres que les he dado porque esa gente estuvieron en la isla y convivieron con los indígenas. Y entonces Colón le da otro nombre, le quita el nombre de Haití y le pone la Española. Dicen los historiadores que le puso la Española porque el territorio se le parecía a Castilla. Nosotros hemos manejado un nombre, incluso en nuestro himno nacional, que es Quisqueya. El término Quisqueya se ha demostrado que no era un término indígena y lo presenta en el siglo XVII un cronista de India, que es Pedro Mártir de Anglería, que a diferencia de los anteriores, nunca estuvo en el continente americano. Entonces, si no estuvo en el continente americano, ¿cómo él señala que Quisqueya es un nombre indígena? Lo que se ha tratado de deducir es que real efectivamente, y no es indígena porque no aparece nunca más ni en ningún otro sitio, no lo señalan los que sí estuvieron en la isla. Fray Ramón Pané no lo señala Cristóbal Colón, no lo señala Bartolomé de las Casas, no lo señala Gonzalo de Oviedo. Y esos estuvieron y convivieron con los indígenas durante el final del siglo XV y el siglo XVI. Sin embargo, en el siglo XVII, cuando ya prácticamente quedan muy pocos indígenas, una persona que no ha convivido con los indígenas dice que se llama Quisqueya y que los indígenas le ponían Quisqueya. Lo que se ha demostrado es que él no solo era cronista de las Indias, sino que era cronista de todos los lugares en la que los españoles tenían algún contacto. Y que al parecer alguna persona le dio información de algún lugar en Arabia que tenía que ver con Quisqueya y que él se confundió, y este término, que es de origen supuestamente árabe, entonces lo asignó a la isla de Santo Domingo o la Española. Le hago la aclaración porque es un término bonito, es un término que ha llevado a los poetas a escribir cuestiones hasta románticas, y que si a mí me pidieran, si Duarte, yo hubiese vivido en la época de Duarte y me hubiese pedido opinión, yo le hubiese dicho a Duarte que por nombre a nuestro país le hubiese puesto Quisqueya y no República Dominicana, porque República Dominicana es un término que es una sustantivación, no es un nombre propiamente dicho. Sin embargo, Quisqueya es un nombre muy bonito, es sonoro, y los que hicieron nuestro himno nacional contemplaron el nombre de Quisqueya y de llamarnos quisqueyanos más que llamarnos dominicanos.
Por último, entonces, la diferencia entre negros ladinos y negros bozales. Empiezo por el último, ya lo mencioné ahorita, los negros bozales van a ser aquellos negros traídos directamente desde el África que no conocen el idioma español, no conocen la cultura española y vienen a trabajar directamente en los ingenios para el desarrollo de la industria azucarera. Sin embargo, los negros ladinos ya habían pasado por un proceso de transculturación, vienen a trabajar como servicio doméstico en la casa de las familias blancas, no vienen a trabajar la tierra y ya tienen toda la costumbre española. Eso es todo lo que quería puntualizar y estoy puntualizando y retroalimentando esto porque muchos de ustedes sus respuestas no fueron satisfactorias. Y lo que quiero es que, además de mostrarles por qué no fueron satisfactorias, es motivarles para que en las siguientes tareas las realicen de la manera adecuada. Que cada pregunta la lean bien. Y entonces, si no la comprenden, si no la entienden, entonces vayan al foro de dudas e inquietudes. Ustedes están viendo mi pantalla. Ustedes tienen en la portada, aquí debajo, aquí tienen, les recuerdo a algunas personas y para que le digan a algún amigo, algún conocido que puede quejarse, como dijo la compañera que entró hoy porque ella no veía nada, evidentemente hay un problema aquí y es que ustedes entran a las aulas y no quieren leer. Entonces, si no leen, le pasa eso, que no ven las cosas. Porque ya hace bastantes días que yo anoté aquí cuál era el link que vamos a entrar a la clase regularmente. Antes yo me centraba mucho en poner aquí el link, pero como yo sé que no querían abrir ni estar investigando, dando un clic para darse cuenta qué informaciones, qué aviso hay allí, entonces decidí ponerlo en la portada que desde que entren, si leen y miran, se dan cuenta para entrar a sus clases todos los días que le toque clase, todos los miércoles, y entran con el mismo link, van a entrar a todas las sesiones de clase. Entonces, aquí tienen, en la portada tienen un foro de presentación que es muy interesante. Hay personas que nunca han entrado a la clase porque supuestamente no lo ven, pero han llenado su foro de presentación. Luego, debajo de ese foro de presentación hay un foro de dudas e inquietudes. Cualquier pregunta que me quieran hacer con relación a la asignatura, deben hacerla por este foro. Hay personas que han estado escribiéndome a mi WhatsApp. Yo he visto las preguntas y les he respondido que hagan su pregunta en el foro de dudas e inquietudes, porque no puedo multiplicarme el trabajo. Yo llevo varios grupos de clase y mi celular no es para las clases. Es una cuestión de mi uso personal, de mi uso privado, y hay personas que están muy imbuidas a que hay que hacer un grupo de WhatsApp. Yo he dado clase y doy clase en otra universidad, así virtual como a ustedes, y nunca hemos hecho un grupo de WhatsApp, porque los estudiantes se han centrado en trabajar de acuerdo a su aula, y son aulas igualitas. Incluso esta aula es mucho más moderna que el aula de ellos, y ellos han trabajado cuatrimestre tras cuatrimestre en su aula. Cualquier duda, pues la ponen, la escriben en el foro de dudas e inquietudes. Si no, también utilizan la mensajería y mandan por esta vía o por el cosa, mandan algún mensaje, hacen algunas preguntas y así por el estilo. Entonces, la mayoría de ustedes tienen mi número de teléfono, mi número de WhatsApp en mi celular. Miren, yo a partir de hoy voy a empezar a bloquear todas esas personas que me escriben y me hacen preguntas de la asignatura. Tienen que hacer su pregunta aquí en el foro. Cuando yo acepto que me manden y me escriban por mi celular, por WhatsApp, cuando ustedes presenten algún problema personal, algún problema que podríamos considerar íntimo, privado,
Por ejemplo, una persona que está enferma, una persona que tiene el virus, pero no ha podido hacer algo porque tiene el virus, o no puede entrar a la clase porque tiene una situación determinada, eso sí, y eso yo lo veré y lo responderé. Pero con relación a la asignatura, no, deben usar el foro. Y me llama la atención porque toda la gente que me escribe, yo lo mando a contestarme en el foro, nadie ha dicho nada por el foro. Entonces, aquí está el foro y para ustedes contestar y decir algo, pues lo que van a tener aquí es cómo responder. Dan un clic acá y ahí le abre un espacio de cómo ustedes responder, de cómo ustedes hacer su pregunta. ¿Usted quiere preguntar algo? Escríbalo ahí, le da a enviar y así yo doy la respuesta y la puede leer más de un compañero. Y así lo que yo le conteste a uno y otra persona necesita saberlo, pues ya tiene la respuesta. Entonces, yo les invito a hacer el aula amigable a ustedes. Amigable a ustedes, a entrar a ella con frecuencia, en mirar qué tareas hay y en hacer la tarea y en hacerlas a tiempo. Esta vez, por ser la primera, yo voy a poner un poquito más de tiempo para la gente que no ha tenido tiempo de hacer la lectura de los capítulos del 1 al 5 y entregar su informe de lectura o de participar en el foro, pues que lo haga. Pero en lo adelante no tenemos mucho tiempo. Acuérdense que los maestros hicimos huelga, que el semestre debió iniciarse en febrero y real efectivamente en justicia el semestre debe empezar en enero. Entonces inicia en febrero a marzo duramos un mes de protesta total para nada, porque lo que se consiguió que le dieran es una burla, pero nada. Paramos la huelga y empezó el semestre en marzo. Tenemos prácticamente un mes y hoy es que estamos terminando la unidad número 1 y número 2. Entonces, con esto les invito a que trabajen, que se entusiasmen, que real efectivamente lean bien para responder en los foros, porque en la unidad número 3 agregaremos un foro. En la número 2 no hubo foro, pero en la número 3 debe haber un foro. Además de que deben leer bien cómo hacer la tarea. Si ustedes tienen una tarea y no entienden qué es lo que tienen que hacer, como debió pasar con el foro, porque los primeros que contestaron el foro les decía que tenían que ver unos documentales, pero ahí no le daban ni le decía cuáles documentales había que ver. Entonces, ¿qué debió pasar? Que debieron entrar antes de contestar al foro de dudas e inquietudes y preguntar sobre los documentales y no ir a internet y copiar y pegar, porque entonces a muchos han copiado y pegado preguntas que al momento entonces del profesor evaluarla la considera incompleta o incorrectas, como de hecho pasó con mucha gente que, por ejemplo, cuando le dijeron que de dónde proceden, respondieron los taínos, pero la pregunta no tiene nada que ver con eso. O muchas personas que la pregunta le decía que de la guerra de la Reconquista en España y respondieron con la guerra de la Reconquista en la isla de Santo Domingo en el siglo XIX, cuando le están pidiendo en el siglo XV. Entonces hay que leer bien, hay que analizar, motívense, entusiásmense. Esta asignatura es muy bonita y aunque a ustedes no les guste la historia, la manera en que tratamos de trabajar es para que aprendan. Y ustedes, aunque no les guste la historia, tienen que aprender historia, porque hay un dicho que dice que el pueblo que no conoce su historia está obligado a repetir sus mismos errores. Y yo creo que en la primera clase o en la segunda yo les decía un poquito de esos errores y ponía el ejemplo con Joaquín Balaguer. Si nosotros hubiésemos conocido, la sociedad dominicana conoce la historia de Joaquín Balaguer, no elige a Balaguer presidente en el 1966 y mucho menos lo vuelve a reelegir en el 1986. Entonces, hay que conocer, hay que estar informado, hay que estar actualizado. Entonces, con esto paro aquí y abro un espacio de comentarios, dudas, preguntas
que ustedes quieran hacer para entonces decir qué van a hacer para la próxima semana. No hay duda, pregunta, observación, ni nada de eso. Entonces, Dayana, dígame. Yo tengo una pregunta sobre la videoconferencia. Cada vez que toca, ¿habrá videoconferencia? Sí, en todas las clases habrá encuentro. Cuando yo por alguna razón no vaya a hacer encuentro, yo les aviso y les digo, la próxima semana no hay encuentro. O les escribo a sus correos diciéndoles, no vamos a tener encuentro en esta semana. Pero por lo pronto, hasta este momento, vamos a tener encuentro todos los días, todos los miércoles. Porque por lo mismo que le decía, en este caso, hemos empezado el semestre muy tarde, un mes después. Entonces, estamos atrasados y tenemos que avanzar. Ok, gracias, profe. Tal vez más adelante, ya entrando a abril, podemos bajar la marcha y tener intercambio cada 15 días. Se ha estado haciendo esa sugerencia de que podamos tener intercambio, encuentros cada 15 días. Y posiblemente yo estaría muy contenta de asumir eso, porque así no me canso tanto. Por ejemplo, ustedes en el día de hoy son el grupo número 4 de la tanda. Entonces, nada más Dayana preguntó, observó, todo está muy claro. Bien, para la próxima semana, entonces, estamos con la unidad número 3. Entonces, no, esta no es la segunda video. Charina, que no me oye. No, sube tu micrófono porque yo estoy hablando altísimo. Tuve que cerrar incluso la puerta para aislarme del resto de mi casa. Porque mi hija vino y dijo, pero ¿usted cree que tú estás dónde? Te está voceando tanto. Entonces, Emily está diciendo que si esta es la segunda videoconferencia. No, Emily. Esta es como la número 4. Es como la cuarta vez que tercera o cuarta vez que nosotros nos encontramos. Cuando estábamos en huelga, yo hice un primer encuentro, después le avisé y no tuvimos encuentro en el segundo, pero después de eso hemos tenido 2 o 3 encuentros. Bueno, espero que pueda resolver su problema. Dayana tiene la mano levantada nuevamente, dígame. Profe, entonces si esta es la cuarta videoconferencia y yo hoy es que vengo a entrar, no voy a tener problema. Bueno, yo la asistencia la voy a tomar, pero no con una presión de que el que no está pierde puntos, no. ¿Para qué yo tomo la asistencia? La asistencia yo la tomo porque si al final del semestre alguna persona ha asistido siempre, pero le fue mal en las pruebas, pues yo podría con esas personas hacer una curva y tal vez ponerle punto extra por asistencia por encima de los 100 puntos. Pero los 100 puntos están distribuidos fundamentalmente en las tareas, en los foros que ustedes tienen que realizar. Así que si a una persona se le presenta una situación determinada y no ha podido entrar, pues no le pasa nada. Para mí sí es muy importante que usted esté y me escuche, porque las clases, cuando ustedes escuchan al maestro, no se queda solo en ustedes ver un video y en ustedes leer para hacer la tarea. Yo entiendo que comprenden un poquito más si además de la lectura, además del video, escuchan la opinión del profesor. Y hacemos lo que hicimos ahorita de intercambiar lo que ustedes van aprendiendo de lo que van haciendo. Entonces, por ejemplo, ver un video y que ustedes comenten aquí, porque yo puedo ver un video y hay cosas de ese video
que yo vi, pero cosas que lo vi junto con Liz y que Liz no vio. Entonces Liz va a aprender de lo que yo diga y yo voy a aprender de lo que Liz pueda decir. ¿Se entiende? O sea, podríamos estar haciendo una especie de aprendizaje colaborativo. Entonces, por eso es importante que vengan a clase. Pero si te digo, ¿qué te digo? Una persona que lleve todas sus tareas bien hechas y que nunca haya entrado, no se va a reprobar. Ahora, si hace la tarea mal, como pasó con el foro, que mucha gente lo hizo muy mal, dieron respuestas muy malas. Imagínense, valía 5 y la mayoría tiene un 2 o tiene un 3. Tal vez 2 o 3 personas tienen 5 y una tiene un 4, de las que ya le corrigen. Entonces, aquí lo importante es que se haga la cosa correctamente y que aprendan. La cuestión no es hacerlo, porque yo le entregué del primero y lo importante es entregar. No. Es entregar y entregar bien. ¿De acuerdo? Entonces, los que no han entregado, yo no sé si Dayana, tú eres de la que no ha hecho la tarea de la unidad 1 y el foro 1, entonces en esta hoy, mañana, tiene para hacerlo. Y de la unidad número 2, creo que no tienen nada asignado, no hay tarea en la unidad número 2, porque ahí lo que van a tener es una prueba, un examen, que ustedes lo podrían abrir, pero cuando lo abran no lo van a ver porque está programado para darse el día 31 de marzo y va a estar abierto hasta el día 2 de abril. Es decir, que cualquiera de esos días usted puede entrar cuando usted crea, cuando usted se sienta seguro y llena su examen. Del 31 al día 2 de abril. Y son las unidades 1 y 2. Para el que no ha entrado, si tú eres de la que no ha entrado, pues indica que tienes que leer los capítulos del 1 al 7, debe ver los videos. Ya viste hoy el video de la historia del contrabando, pero debe ver el video para hacer el foro, pero también pensando que tienes que estudiar y saber, porque habrán preguntas que la respuesta la podría tener en los videos que tocaban ver del 1 al 15. Son muchos los videos, por eso se le puso también mucho tiempo para que hicieran esta tarea, pero son muy breves. Lo que duran es 3, 4 y el que más dura 5 minutos. O sea que se pueden ver y hasta rever poco a poco. Todavía le quedan prácticamente 15 días para estudiar y prepararse bien para este examen. Este examen tiene 10 preguntas y tiene 15 minutos para llenarlo. ¿Alguna otra cosa? ¿El examen será de los videos? De todo lo que he dado. No será de los videos nada más. En el examen hay preguntas que tienen que ver con las lecturas. Y está marcado que debieron ver los capítulos del 1 al 7 del libro que se le entregó. En el examen hay preguntas que tienen que ver con la exposición que yo hice la semana pasada. Y hay preguntas, como ya dijimos, tienen que ver con los videos. O sea que tienen que estudiar realmente y cada vez usar los recursos que se le están asignando. Entonces, entrando a la unidad número 3, vamos a ver la semana que viene el final de la época colonial y deben leer, estudiar la Revolución Haitiana, la era de Francia en Santo Domingo y la España boba. Yo veo a Liz muy tranquilita ahí sin escribir. Veo a Dayana que parece que está escribiendo y los demás han cerrado su cámara. Entonces le estoy diciendo cuáles son los títulos. Estoy mirando quiénes están aquí presentes para que ninguna de esas personas me digan la semana que viene que ellos no estudiaron o no leyeron o no miraron algo porque ellos no sabían qué era lo que iban a hacer.
Profe, ¿me puedes repetir el que dijo después de Revolución Haitiana? Era de Francia en Santo Domingo. Era de Francia en Santo Domingo, España boba e independencia efímera, que es con lo que termina la época del colonial. Entonces, para eso, en esta semana, yo voy a tratar de publicar, abrir la unidad número 2. Cuando yo la abra, ahí ustedes van a tener un video sobre la Revolución Haitiana. Ahí van a tener cuáles capítulos deben leer obligatoriamente del texto. Y ¿qué otra cosa van a tener? Bueno, tal vez una URL de un PowerPoint con el que yo voy a comentar, a explicar estos contenidos. Entonces, señores, dicho esto, pasen buen resto de la tarde. Nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho. Bueno, antes de irnos, díganme qué le ha parecido la clase del día de hoy, qué ustedes sienten que aprendieron. Alguna gente está un poco aburrida porque yo hablé demasiado, pero aparte de eso, díganme qué aprendieron, si aprendieron algo. Tienen la palabra. Dayana y Rafael. Bueno, profe, la clase fue muy importante. Y sobre el contrabando me gustó mucho porque aprendí cosas que no estaba muy clara. Muy bien. Rafael. Bien, yo considero que la clase de hoy ha sido muy constructiva e instructiva también en nuestro conocimiento. O sea, yo pienso que la aclaración que hizo del foro estuvo muy bien también, porque pudimos, por ejemplo, en el caso mío, yo pude tomar nota y arreglar la pregunta que tenía mala, porque de los errores es que se aprende. Entonces, nada, yo creo que estuvo excelente la clase de hoy. Nicauri. Así es, pero la clase estuvo muy bien, más porque también pudimos dar nuestra opinión. Y nada, así como decía el compañero, aprender de los errores. Eso es todo. Entonces, esa era Nicauri. Germania de León tiene la palabra. Me gustó mucho porque aprendí mucho, entendí bien todo lo que usted explicó. Como no estaba muy clara en algunos puntos, ya lo entendí muy bien. Me gustó mucho la clase. Y cerramos con Charina Berigüete. Me gustó mucho la clase, se explicó muy bien, o sea, entendí bien y habían cosas que no hubiese entendido y con lo que usted me explicó, entendí mucho más mejor. Y como dijo el compañero, hubo cosas que usted no explicó del foro que yo tuve que ir copiando y me gustó. Muy bien. Ok, pues nada, me alegro que le guste. Una cosa para que esta asignatura le guste es que traten de hacer las lecturas previas asignadas y de ver los videos, porque podríamos dar la clase donde yo no hablé tanto, sino que se dé ese intercambio que se dio así como se dio con el video, que ustedes lo vieron y entonces vinieron y dijeron más o menos lo que ustedes entendieron, lo que ustedes aprendieron, y entonces solo pues se hacen algunas puntualizaciones y a veces encuentro que la gente ha dicho la cosa tan bien que no es necesario que yo venga a repetir lo mismo. Entonces eso hace que avance la clase y además no nos cansamos todos, porque se hace como cuando tú llevas una carga y la compartes con otros. Eso pasa en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, nada, señores, cuídense mucho, un placer, se les quiere, vamos a ver, a disfrutar un poquito, a que la clase sea un chin más así, más viva, más movida,
Yo hago siempre cuentos y anécdotas, con ustedes no hice hoy mucho, pero es porque salen y tienen que salir de una manera espontánea. Entonces, bye bye, hasta el próximo miércoles. Bye. Bye. Bye, bye. Bye.